sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Gracias por esta hermosa mañana, la oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia, tu pueblo, Señor, que anhela más de ti, Señor, que anhela tu presencia, que disfruta en esta mañana de tu presencia. Sabemos que estás en medio de nosotros. Tenemos esa certeza y esa seguridad porque así tú lo has dicho, Señor. Y conforme a tu palabra, hoy oramos para que en el poder de tu Espíritu, tu palabra sea hablada y en el poder de tu Espíritu, tu palabra sea recibida en nuestros corazones. Disipa las tinieblas, Señor, y disipa todo afán, toda ansiedad y todo aquello que impida oír verdaderamente tu palabra. Oramos por esto, Señor, y que sea la unción de tu Espíritu obrando y llenando nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos venido desarrollando un tema relacionado con los yo soy, ¿verdad? Y hoy nos ha correspondido el último, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, entonces, hoy nos ha correspondido uno de esos, ¿cuántos yo soy? 7 yo soy. Amén. Y lo que sea que vayamos a entender en este día en relación al texto que vamos a desarrollar, no podemos desligarlo de la verdad o del hecho de que Jesús lo ligó al yo soy. ¿Qué es ese yo soy? En alguna oportunidad les pude compartir que yo he resumido ese yo soy en esa independencia, en esa autosuficiencia plena de Dios para ser y para hacer. Él no depende de nada ni de nadie para ser lo que es y hacer lo que hace. Ese es el nombre poderoso de Dios. Él es el que es, independientemente de todo y de todos. Y como Él no depende de nada ni de nadie para hacer lo que es y hacer lo que hace, aquella partícula que unió al yo soy será hecha en nosotros o es posible para nosotros por el hecho de que es Él el que lo hace. Amén. Él es el que lo hace. Y hoy particularmente, pues tiene mucha fuerza este aspecto del yo soy porque hoy nos corresponde analizar un poco el texto en donde él declara que yo soy la vid verdadera. Amén. Bien, entonces, teniendo esto en nuestro entendimiento, vamos a ir a la escritura, al Evangelio de Juan. Perdón, por acá está. Al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Juan 15 desde el versículo 1. Amén. Bien, y vamos a leerlo y vamos a ir haciendo de pronto algunos énfasis para ir trayendo de pronto algo de luz sobre lo que el texto habla allí. Dice así, Juan 15 desde el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Yo soy qué? La vid y vosotros los pámpanos. Él es el tronco principal y nosotros las ramas que están saliendo de ese tronco principal, los pámpanos. Amén. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Y qué es nada? Nada es que no podéis dar fruto, porque ese es el contexto que está hablando, en el que está hablando Jesús, ¿cierto? No es que no puedas hacer otras cosas. Lo que no puedes hacer si estás separado de Jesús es que dar fruto. Es eso a lo que se refiere. Versículo 5, ¿verdad? Al final, el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto. Me perdí. Verso 9, ¿verdad? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Ahí terminamos en el versículo ¿qué? En el versículo 11. Muy bien. Ahora, ¿de qué se trata todo este pasaje? Es vital y es mi primer punto, si usted toma apuntes o notas. ¿Qué es lo que ilustra el Señor Jesucristo con esta metáfora? Él está hablando de una vid y de unos pámpanos, de un labrador, de unos frutos, ¿verdad? Él está utilizando algo de la cotidianidad de la vida de sus oyentes. Para nosotros no es tan cotidiano porque no estamos familiarizados con lo que es una vid. De hecho, yo, por ejemplo, nunca he visto así en vivo y en directo una vid. ¿Alguien la ha visto? Levante la mano. Vea, así hay poquitos han tenido esa experiencia. Entonces, claro, no es tan fácil a veces identificar lo que se habla, pero el Señor Jesucristo estaba hablándoles a sus oyentes en los términos en los que ellos conocían, y Él está utilizando un ejemplo en la vid, en los pámpanos, para ilustrar algo, para entregar un mensaje a sus oyentes. ¿Y qué es lo que ilustra Jesús? ¿Qué es lo que quiere ilustrar con esta metáfora? Es importante, es vital que lo entendamos para que podamos hacer aplicaciones, para que podamos extraer principios, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos dos características de lo que él dice. Él habla allí mucho de qué, de fruto, ¿cierto? De fruto. Y generalmente pensamos que este texto y que esta metáfora se trata del fruto.
¿verdad? Y nosotros como tenemos como esa manía humana de fijarnos es en lo que podemos hacer, entonces nos llama más la atención el fruto, ¿cierto? El fruto. Pero resulta que si bien se nombra muchas veces el fruto, y pareciera que la importancia de estas palabras del Señor Jesucristo gira en torno al fruto, no es el tema principal que Él está tratando. 10 veces dentro de los 11 versículos que leímos aparece la palabra permanecer. 6 veces dentro de los versículos que leímos aparece la palabra fruto. Casi dobla el permanecer que el fruto, ¿cierto? Casi que lo dobla, ¿verdad? Por una. Yo intenté encontrar esa revelación, pero no. 10 veces y 6 veces. Entonces, el énfasis de este texto es ¿cuál? Permanecer. No es difícil identificarlo cuando identificar de qué se trata y cuál es el mensaje que Jesús le está transmitiendo a los discípulos. Cuando usted hace, por ejemplo, esta evaluación de, bueno, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el énfasis? Es el de permanecer. Y esa es una metodología de enseñanza hebrea. La repetición. La repetición. Amén. No se me vaya a dormir, que esto se va poniendo más o menos. Bueno, la repetición. Entonces, por aquí ya vamos descubriendo cuál es el tema, permanecer. Y ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Es el llamado de Jesús ¿a qué? A permanecer. A que usted y yo podamos permanecer. ¿En quién? En Él. Ese es el mensaje. ¿De qué hablamos hoy en la congregación? Listo, hermanos, se pueden ir. Ya estuvo hecho. Ese es el tema. Llévese eso en su mente y en su corazón. Amén. Ahora, en segundo lugar, hay algo bien diciente de ese texto. Y es que el único verbo imperativo que aparece allí 2 veces, se repite 2 veces, es un verbo en imperativo, es decir, es una orden. La única orden que aparece aquí en ese escenario en donde Jesús está hablando con sus discípulos es la orden de permanecer. No hay una orden dada en cuanto al fruto. El fruto aparece en un tiempo verbal, en una característica verbal que es, perdón, no es verbal, el fruto es un sustantivo simplemente, no es verbo, pero además no es un imperativo. Amén. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos allí, o la instrucción que les está dando en ese momento, no es en relación al fruto, es en relación a su permanencia en Él. Esa es la orden. Esa es la orden. Amén. De eso se trata esa metáfora. Ahora, recuerde lo que le dije al principio. Jesús está diciendo, yo soy la vid. Y el tema de esa declaración es que ellos debían permanecer en Él. Y si Él lo dice anteponiendo el qué, el yo soy, es porque esto es posible. Es porque esto Él lo hará. Él lo hará. Amén. Es que no podemos tampoco desligarnos del contexto en el que Él lo está diciendo. Todos estos yo soy suceden a pocas horas de qué? De la crucifixión. Pocas horas después de esto, ¿qué hicieron los discípulos? Se perdieron, ¿cierto? Se fueron. Se fueron. Sin embargo,
Jesús les dio esa orden. Su permanencia en Jesús, la de ellos y así como la de nosotros, es una cuestión vital para nuestra vida espiritual. Permanecer. Amén. Bien, entonces nos queda claro de qué se trata el texto, ¿verdad? El texto se trata de permanecer en Cristo. Bien, y él lo hace a través de esta ilustración, la vid y los pámpanos. Ahora, ¿por qué es importante permanecer? Vamos a tratar de ilustrar un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué es importante permanecer en el Señor? Porque le voy a dar tres aspectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, mentiras. 1, 2, 3. Le voy a dar 3 aspectos por los cuales es importante permanecer. Amén. Bien, el primero de ellos es porque de esa permanencia depende la capacidad que tiene el creyente para fructificar espiritualmente. ¿Se da cuenta por qué Jesús él no se afanó? Si pudiese de alguna manera el Señor Jesucristo afanarse, él no se afanó por el fruto, como nosotros a veces sí nos afanamos, ¿no? Y queremos que den fruto, y tiene que dar fruto, y como sea, y nos afanamos nosotros a veces con nuestros hermanos, ¿no? O nos afanamos nosotros con nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Y descuidamos aspectos que son fundamentales en el proceso, ¿sí? Y resulta que es indispensable, es importante permanecer en el Señor, porque, voy a volverlo a repetir, de esa permanencia depende, diga, depende, de esa permanencia depende la capacidad mía, suya, como creyente, de ser fructíferos espiritualmente. El fruto que el creyente pueda manifestar no depende de sus propios esfuerzos. Mire, muchos hermanos viven un cristianismo de obras y frustrado. Además, porque tampoco entendemos bien cuál es el fruto. Entonces, es una mezcolanza de cosas, porque si yo no entiendo cuál es el fruto y tampoco entiendo de qué depende ese fruto para que se manifieste, pues vivo en mis fuerzas y vivo frustrado. O vivo un cristianismo de obras, simplemente de obras. Un cristianismo como el Señor le señalaba al pueblo de Israel. Lo que ustedes hacen es algo aprendido. Esto se lo dijo el Señor una vez al pueblo de Israel. Su devoción no es más que una serie de cosas aprendidas que repiten. Pero su corazón, ¿en dónde está? Está lejos, lejos. Amén. Entonces, ¿por qué es importante que usted y yo permanezcamos en el Señor? Esa permanencia en el Señor, porque de eso depende que realmente podamos ser fructíferos. Y el fruto que pueda manifestar el creyente no depende de su esfuerzo, sino de su permanencia. ¿Usted ha visto alguna vez una rama de un árbol esforzándose por dar un fruto? No, ¿cierto? No, es antinatural. Y sería antinatural que una rama pudiera tomar pudiera tomar vida de esa forma y uno pudiera verlo haciendo fuerza para que salga un fruto. Como si tuviese que dar a luz. Imagine una rama pujando para que un fruto salga. No, eso no sucede, no es lo natural. ¿Verdad? Por eso Jesús utilizó ¿algo está pasando aquí? Ah, no, qué maravilla. Tengo competencia. Vea. Bien. Yo sí decía,
pero que me está saliendo cabello, que está mirando aquí arriba. Bueno, no crean que es que ustedes intimidan, ¿cierto? Ustedes lo intimidan a uno. Bien, bien. Entonces, me perdí por culpa de ese tema. Bueno, entonces, el fruto que el creyente pueda manifestar no depende de sus propios esfuerzos, sino de su permanencia en Jesús. Él es la fuente de la vida espiritual y del fruto que el creyente debe llevar. Él es la fuente. Por eso las ramas de los árboles, ya me acordé, no están esforzándose solitas en independencia, sino que las ramas de los árboles manifiestan su vida, manifiestan el fruto porque están vitalmente ¿qué? Unidas al tronco. Amén. Ahora, notemos algo importante en el texto. El creyente no está capacitado para producir fruto. Y el texto lo dice con toda claridad. Vaya otra vez conmigo allí a Juan 15. Y mire el versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Lo tiene ahí? Vaya el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 8. Vaya conmigo al versículo 8. Perdóneme porque es que yo tengo aquí mis textos, pero... Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, ¿qué es lo que el creyente está capacitado para hacer? Llevar el fruto. No para producirlo, él no lo produce en independencia. Escuche esto. El texto señala con claridad que el creyente lleva fruto, mas no lo produce en independencia del tronco, que es Jesús. ¿Sí ve? No estamos, ni aunque estuviésemos, ni aun siendo ya redimidos, en independencia de Jesús pudiésemos llevar fruto. No podemos. Así de importante y de trascendental es nuestra ¿qué? Permanencia en Jesús. La capacidad de fructificar del creyente es un trabajo en el cual la Trinidad, mire esto tan bonito, la Trinidad está comprometida. Vaya conmigo al versículo 1 y 2. Mire, toda la labor que hace Dios en que usted y yo tengamos la posibilidad de manifestar ese fruto, esa fructificación de vida espiritual. En esa labor está comprometida las tres personas de la deidad. Mira el versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién es la vid? Jesús es el Hijo. Ahí está uno. Él es la vid. Y mi Padre, que es el labrador. Segunda persona de la deidad. El Padre y el Hijo están trabajando allí para que esos pámpanos que, ¿cierto?, puedan manifestar ese fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre es el labrador, el Hijo es la vid y el fruto está relacionado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mis queridos, en las Escrituras, de principio a fin, el fruto del creyente es el fruto del Espíritu Santo.
y no hay más. Y con eso tenemos bastante, bastante. Porque para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en mi vida, eso es una obra que Dios hace. En esa tarea está empeñado Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están obrando en usted, así usted no lo vea, así usted no lo identifique con claridad, pero esa es una realidad espiritual. Él está obrando en cada una de esas pámpanos, en cada una de esas ramas. Él está haciendo la tarea para que ese fruto se pueda manifestar. Y con esto estoy mostrando, ilustrando ese primer aspecto, ¿verdad? De la importancia de permanecer. No podemos con nuestras propias fuerzas, ¿se da cuenta? En independencia del Señor Jesús, nadie puede producir el fruto que se espera. Y ese fruto es el fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, ¿por qué es importante permanecer? Tiene que ver con esto que acabo de decir. Porque de esa permanencia en Cristo depende la calidad del fruto. ¿Me hago entender? De esa permanencia en Cristo depende la calidad del fruto. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y antes de leerlo, yo quiero decirle que ese pámpano de esa vid solo puede dar un fruto, solo puede manifestar un fruto de acuerdo o conforme a la esencia de lo que es esa vid. Lo que corre en la naturaleza de esa vid, lo que corre por el tronco de esa vid, es lo que determina ¿qué? El fruto, la calidad del fruto. Y yo le estoy diciendo aquí razones por las que es importante permanecer. Esta es que dependiendo de su permanencia en Cristo, dependiendo de eso o de eso depende que la calidad del fruto que se manifieste en nosotros. Así como sucede con las plantas, como sucede con la vid, en este caso que nos lo ejemplifica el Señor Jesús, pues así pasa con nosotros. Así el creyente solo puede llevar el fruto que es conforme a aquello de lo cual está agarrado. O sea, usted puede identificar por el fruto si está o no permaneciendo. Porque la calidad de ese fruto depende, la calidad de ese fruto depende de dónde está ¿qué? Arraigado, ¿cierto? La calidad de ese fruto depende de eso. Entonces nuestra permanencia en el Señor va a determinar la calidad de ese fruto. Si realmente usted y yo estamos permaneciendo en el Señor, ese fruto no puede ser un fruto distinto al de su carácter. No puede una vid dar tomates, porque sería contrario a su esencia, ¿cierto? A su carácter, ¿cierto? Entonces ahora sí revise el fruto, porque ya estamos entendiendo cuál es el fruto. El fruto tiene una calidad. El fruto del creyente no es lo que hace en una congregación cada 8 días, ese no es el fruto. El fruto del creyente no es participar de logísticas y cosas que son importantes en el desarrollo de la iglesia y de la congregación. Ese no es el fruto. Eso puede hacerse cada 8 días muy bien. El fruto del creyente es el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo solo se puede manifestar en nosotros si estamos permaneciendo en Cristo. Porque si de lunes a sábado nuestro carácter no lo refleja en alguna medida, ahorita lo vamos a ver que también es algo bien hermoso dentro de ese texto,
Pero si el carácter de Cristo no se refleja en la toma de mis decisiones, en la manera en la que yo manejo mis asuntos privados, personales, mi casa, mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposa, mi trabajo, cómo me comporto y cómo vivo, cómo soy en la sociedad donde Dios me ha puesto, en la comunidad donde Dios me ha puesto. Si allí no se manifiesta la persona de Cristo, ese fruto no es un verdadero fruto. Amén. Porque el pámpano no se sube a la vid cada 8 días. Imagínese usted que las ramas se fueran de vacaciones y volvieran cuando es hora de dar la cosecha. Entonces ahí veríamos solo troncos y las ramas de vacaciones, ¿no? Y cuando es la cosecha, entonces vienen y se suben al tronco. Cierto que no es natural, pero así hay creyentes, o bueno, así hay hermanos, o hay cristianos. ¿Sí? Si estoy siendo claro, la ilustración más o menos está llegando como lo que quiero transmitir. Es decir, hay una relación que es vital, continua, permanente con la vid. Y hay un fluir entre la vid y la rama que es permanente. Y el fruto es algo que es permanente en el creyente. Debe ser permanente. Amén. Ahora, estamos diciendo que de nuestra permanencia, porque la clave, mis queridos, está en la permanencia en Cristo. Ahí está la clave. Lo decía mi Angie ahorita. No es que seamos mejorados, es que somos, ¿qué? Transformados, renovados, ¿verdad? Entonces es algo que es continuo, profundo, continuo, permanente. Y nuestra permanencia en él determinará la calidad del fruto. Y ahí dice en Gálatas, leamos el texto, Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu. Entonces empecemos a ver un poquito allí. El fruto del Espíritu es el fruto, mi querido, ¿no? No los frutos, el fruto, es uno solo. Señores, ¿bien? ¿Todo bien? Pensé que necesitaban algo. Ok. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son las características de ¿quién? Del creyente. Mismas que están en ¿quién? En Cristo. Escuche esto, el creyente solo puede llevar el fruto que es conforme a aquello de lo que está asido, es decir, de lo que está ¿qué? Agarrado, aferrado, es decir, de Cristo. Y ese fruto no es otro que el carácter. Así que si usted confía en las cosas que hace, pero sin carácter, sin que sea el carácter de Cristo lo que gobierna su vida y su caminar diario, tiene que revisar muy bien si está asido de la vid. Amén. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano tiene esa dirección. Es decir, la vida del creyente tiene que dirigirse hacia Cristo. Tiene esa dirección hacia Cristo. Como las ramas deben estar en dirección ¿a quién? Al tronco principal. Esto pasa mucho. Nosotros como cristianos muchas veces dirigimos nuestra mirada no a Cristo. Muchas veces la dirigimos hacia nosotros mismos. Y nos frustramos. Y buscamos el fruto dentro de nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo y nos frustramos. Pero esa no es la clave de esta enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. La clave de esta enseñanza que Jesús le da a sus discípulos es
Ustedes enfóquense en quién, en mí, en Cristo. Ustedes enfóquense en quién, en mí. Y de manera natural algo va a pasar, porque el fruto es una cosa que natural. Es decir, a nosotros no nos deben aplaudir porque hacemos lo que es correcto, porque lo natural es que usted y yo hagamos las cosas que glorifican al Padre. Es decir, usted tampoco puede sacar pecho y decir, Dios, debería el Señor dar gracias que usted existe, que yo existo, ¿cierto? Porque somos tan buenos. No, es que si hay fruto en nuestra vida, no es porque nosotros lo hagamos en independencia de Él. Es Él el que está produciéndolo en usted. Usted lo que tiene que hacer es llevarlo. Pero ese fruto en el creyente que está permaneciendo en Cristo es algo que se presenta de manera natural. Por eso es que la palabra dice que sus mandamientos no son. ¿Y eso qué significa? Ay, no, qué pereza. Me toca no fornicar. Ah, porque la Biblia dice que no se puede. Ah, no, qué pereza. Me toca esperarme hasta casarme. Ah, qué pereza. Esto del cristianismo es una pereza. No, es que no puedo robar. Y mire el papayazo que tengo. Mire, pero es que la Biblia dice y Dios dice y Él mira y... No. Es que no debo mentir. Pero pues mentiritas blancas, piadosas, además, piadosas, ¿no? Mentiras piadosas. Pues todo eso son los mandatos del Señor, ¿cierto? Y no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos para el creyente que está permaneciendo en el Señor? Porque es un fruto que es natural, es algo que fluye hacia el creyente. ¿De quién? De la fuente de vida, de la vid. ¿Qué tal una rama de árbol decir, yo quería dar tomates y estoy dando uvas? Qué pereza, es que soy una vid. No, eso no pasa, ¿verdad? No pasa. ¿Por qué? Porque el fruto es algo que se manifiesta y es algo que natural. ¿Ves? ¿Hay luchas contra el pecado? Claro, eso es cierto. Y luchamos contra el pecado. Pero una cosa es luchar contra el pecado. Porque eso es normal en un mundo que caído. Y en donde nuestra naturaleza es que caída. Claro, usted y yo vamos a... De hecho, mire, los discípulos, después de escuchar los 7 yo soy y de escuchar que permanezcan en mí, que permanezcan en mí, el fruto se va a dar. Es que eso lo sabía el Señor. Y sin embargo, ¿ellos qué? Ellos fallaron. Salieron corriendo. Todos lo negaron. Lo único que lo negó no fue Pedro. Todos lo negaron. A su manera, todos lo negaron. Y en algún momento fallamos. Claro que sí. Pero es que como la rama no tiene que estar mirándose a sí misma, porque la rama depende del árbol. Si usted sigue mirando hacia usted mismo, usted va a seguir frustrado. Usted tiene que mirar a la fuente que le da la posibilidad de fructificar. Entonces deje de mirarse a sí mismo. Deje de estar agarrado a su justicia propia. Porque ese no es un verdadero cristianismo, mi querido. No lo es. Por eso es que muchos no permanecen. Cuando ya se agotan de vivir un cristianismo en sus fuerzas, ¿qué hacen?
nos fuimos. La permanencia es una evidencia de lo que ha habido ahí adentro del corazón. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Entonces, en tercer lugar, para no quedarme allí, porque es importante permanecer en Cristo, es porque de esa permanencia, en tercer lugar, de esa permanencia depende que el fruto aumente en la vida del creyente. Aquí respiramos un poquito, ¿no? Porque uno dice, "Ay, no, pero es que yo sí, mire, si por eso fuera, mis queridos, yo no podría predicarles acá. Porque si usted supiera lo que yo sé y lo que Dios sabe, usted me baja de acá. Y eso es una cosa cierta. Pero una cosa también es cierta en mi vida, y es que yo veo que el fruto va en aumento. Yo veo que el fruto en mi vida va en aumento. ¿Es así en su vida? O arrancamos la vida cristiana y empezamos, ¿no? Y empezamos a hacer y a deshacer, y ya entonces llega un momento en el que no estamos agotados, cansados y ya no podemos más, y entonces abandonamos. El fruto que aparentemente se estaba dando empezó a ¿qué? A decaer. ¿Ves? De repente es que estábamos mal enfocados y no estábamos agarrados de la vid, sino enamorados de pronto de la obra, enamorados de la tarea, enamorados de la dinámica de la iglesia, enamorados de nosotros mismos, y eso no va a generar un fruto verdadero y un fruto permanente. ¿Amén? ¿Sí? ¿Van conmigo? Bien. Entonces, de esa permanencia depende que el fruto vaya en aumento. Si usted mira el texto, porque no me lo he inventado yo, el versículo 2 dice que, vamos a leerlo, verso 2 dice, perdónenme que sea tan demorado acá en este tema. Versículo 2 y versículo 5, vamos a enfatizar esos dos. Versículo 2 y versículo 5. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora vaya al verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, mire cómo la permanencia en la vid determina el crecimiento, el aumento en el fruto. ¿Por qué? Porque iniciamos con fruto, dando fruto, ¿verdad? Fruto, lleve más fruto y mucho fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Ese es el orden en el que lo trata el Señor. ¿Lo vio? Fruto, más fruto y mucho fruto. Ese orden nos habla del crecimiento del fruto en la vida de la persona que permanece en la vida. Y de hecho es natural. Los que saben de cultivos y eso, por ejemplo, me pueden ratificar, pero por ejemplo, recuerdo hace muchos años que tuve un traspiés en mi vida de creyente y me quería dedicar para otras cosas, menos a ir a la iglesia. Entonces me puse a averiguar negocios, ¿no? Entonces dije, me gusta el negocio de los aguacates. Estoy como el presidente que sabe, ¿cómo era? El otro presidente, el anterior. Duque, que también estaba enamorado de los aguacates. Entonces yo decía, bueno, investigué un poco y decía, bueno, vamos a hacer mi plan de negocio y cómo esto va a crecer, ¿no? Entonces, el primer año,
tanto fruto. El segundo año, tanto fruto. El tercer año, tanto fruto. El primer año, tantas ganancias. El segundo año, tantas ganancias. Ah, ¿por qué? Porque los árboles de aguacate, entre más viejos, es como uno, mejor. El árbol de aguacate, bien cuidado por ese labrador, bien abonado, bien limpio, bien organizado, bien alimentado, cada cosecha es más abundante. Cada cosecha da más pepitas, más y más. Entonces, claro, al principio me daría 50 pepitas cada árbol, y yo si siembro 20 árboles, voy a tener tantas pepitas el primer año, tantas el segundo, tantas el tercero, y así hasta que ya después esos árboles me van a mantener a mí. Pues bueno, hasta el momento no ha pasado, pero el Señor sí me ha sostenido. Y el fruto, la permanencia en el Señor va a hacer que el fruto aumente en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque, y lo dice la Escritura, creo que ahí está ahorita, miramos el pasaje, es que nosotros miramos a cara descubierta al Señor, su gloria, y en esa medida somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. De gloria en gloria. Traspiés, sí, pero me levanto y sigo. Aprendo y continúo. Y hay más fruto, hay más de Cristo en mí. Hay situaciones de vida en donde no ha salido Cristo de mí. No ha salido. Y cuando he caído en esas situaciones, piense qué pasa cuando a usted le pasa eso, porque eso es clave. A mí, hace poquito hice unas cosas, hice algo terrible, terrible, y no lo voy a contar porque es vergonzoso. Y me dolió tanto, pero tanto, que usted no se alcanza a imaginar cómo me dolió. Y yo decía, Señor, yo sé que fallé, pero te doy tantas gracias de poderme sentir tan mal, de poder ver que no puedo pasar esto como algo menor, que tal vez para cualquier persona pueda hacer algo, tranquilo, no hay problema, pero sentir el peso del dolor por el pecado es algo bueno, hermanos. Es síntoma de vida espiritual. Y sentí tal convicción tan profunda en mi corazón en relación a mi vida, mi carácter en el Señor. Y yo dije, ¿cómo fui yo a hacer eso si yo soy un reflejo tuyo? ¿Qué va a pasar donde esto y lo otro? No, ¿con qué cara yo digo que soy creyente, que soy cristiano? ¿Cómo voy yo a caer en una cosa así y manchar el nombre del Señor? O sea, fue una angustia mortal. El Señor me perdona. Pero evidentemente esa experiencia, como todas las experiencias de la vida, permaneciendo en el Señor, hacen que nosotros seamos transformados y el fruto del carácter del Señor se vea. Por eso es que el labrador hace una tarea. ¿Cuál? Podar. Y esa poda hace que el fruto crezca. ¿Sí ve que no sale de una vez, todo el potencial de fruto no sale de una vez? El labrador tiene que podar, y la poda son esas circunstancias de vida. Inclusive en su gran poder y soberanía, aún Dios usa nuestros desatinos y nuestros fallos y nuestros pecados para mostrarnos nuestra condición y renovar nuestro entendimiento. Ya estoy terminando, pero no va a terminar todavía. No tengo todavía toda la enseñanza, pero bueno, vamos aquí. Último punto, tercero. Permítame, yo miro aquí este texto. Sí, quiero leer este texto para cerrar este punto que estamos tratando. Segunda de Corintios 3:18. Ya lo nombré, pero quiero que vea que está ahí en las escrituras. Segunda de Corintios 3:18. ¿Cuánto tiempo más o menos me queda? Ya no me queda tiempo, ¿cierto? ¿Sí? ¿A qué horas empecé? Es que yo
¿Sí? ¿Estamos más o menos en tiempos? Dice, por tanto nosotros todos, ¿quiénes? Todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, ¿de qué? De gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero eso ocurre es de gloria en gloria. De gloria en gloria. No ocurre de una vez. Pero mire que el secreto de que podamos ser transformados y experimentar esa gloria en gloria es que nosotros estamos mirando hacia el lugar correcto. ¿Hacia dónde? Buenas. Hacia Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo, nosotros todos mirando a cara descubierta como por un espejo, ¿qué? ¿Mirando qué? La gloria del Señor. La vid es la dirección, mi direccionamiento hacia el Señor, hacia la vid. Lo que hace la diferencia en mí. Porque el fruto se va a manifestar de acuerdo a lo que estemos nosotros, de acuerdo a aquello a lo que nosotros estamos, ¿qué? Asidos. En aquello en lo que usted esté permaneciendo. Bien, tercero, ¿qué es entonces permanecer en Jesús? ¿Qué es permanecer? Porque ya entendimos que el mensaje de hoy es a que debemos, ¿qué? Permanecer en el Señor. Y ya vimos por qué es importante permanecer en el Señor. Pero ahora, ¿y qué es permanecer en Jesús? ¿Qué es esto? Bien, permanecer en Jesús significa tener un vínculo continuo, constante y profundo con Él, como lo es su explicación de la vid, los pámpanos y la vid. Esos pámpanos están profundamente relacionados, vinculados, unidos con la vid. Es eso. Es que yo no puedo explicarlo diferente porque Jesús lo hizo muy bien. Imagínense, el maestro de maestros. Él usó el árbol y dijo, así como están esas ramas profundamente vinculadas, vitalmente vinculadas, alimentándose de ese tronco, así. Ustedes deben que permanecer en mí. Y lo demás va a fluir y se va a presentar. ¿Que lo demás es qué? El fruto. Escuche esto, así como el pámpano no se separa de la vid, sino que se alimenta de ella y mantiene su relación con la vida, y mantiene su relación con la vid de manera continua y profunda, así permanecer en Jesús para el creyente es alimentarse de Jesús y mantener una comunión y una dependencia continua y constante de Él para poder fructificar. Bueno, eso está muy bien. ¿Y eso cómo se ve? O sea, ¿de qué manera práctica yo puedo identificar mi permanencia? Yo puedo decir, estoy permaneciendo en Jesús. Además de que permanecer no es algo que ocurrió. Permanecer es algo constante. ¿Sí me hago entender? No es algo que ocurrió. Yo me acuerdo cuando yo un día entendí que Jesús murió por mí y yo entonces fui unido al Señor Jesucristo por la fe, claro. Sí, claro, pero eso ocurrió, pero eso tiene que eso tiene que continuar sucediendo. Amén. Entonces, ¿cómo sé yo, digamos, cómo se ve en la práctica la permanencia en Jesús? Bueno, le voy a dar rápidamente unos aspectos y no pretendo que sean todos, solamente escogí algunos relacionados con el texto, porque seguramente que hay otros aspectos más. Pero ¿cómo se ve eso? Bueno, primero, se ve en que el creyente ha depositado verdaderamente, diga conmigo, verdaderamente su confianza solo en Cristo. Así se ve. Es decir, se ve
cuando usted está confiando solamente en Cristo. Mire, el verso 3 dice, vaya conmigo allá al verso 3. El verso 3 de nuestro texto dice, Jesús les dijo a ellos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los que estaban con Jesús en ese momento eran los que habían creído verdaderamente. ¿Sabe quién se había ido ya de ahí? Judas. Judas. Jesús estaba con los que habían creído. Entonces, ese es el principio, ese es el inicio. Nuestra fe en Cristo. Usted y yo solo podemos estar ligados con Cristo es por la fe. Y solo el que está confiando en Cristo verdaderamente está capacitado ¿para qué? Para permanecer. Porque cuando usted y yo creímos y creemos en Cristo, en su obra redentora, el Espíritu Santo nos unió a Él vitalmente, es lo que dice la palabra. Nos unió a Él, nos injertó en Él, nos bautizó en Él. Amén. Bien, entonces, nadie que no crea sinceramente en Jesús podrá permanecer y mucho menos manifestar algún fruto. Amén. Bien. En segundo lugar, se ve en que el creyente ha entendido que depende absolutamente de Jesús. Su fe es verdadera, auténtica. Ahora, ¿usted depende? ¿Realmente entiende que depende de Jesús para manifestar una vida fructífera? ¿Depende de Él o está dependiendo de usted? Esto es maravilloso porque se alargó esto. Porque con un aguacero como el que va a caer, ¿quién sale? ¿Cierto? Bueno. Dependencia absoluta. Mire lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Vamos a mirarlo. El verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Mire esta palabra, el pámpano no puede llevar ¿qué? Fruto ¿cómo? Por sí mismo. Mire mi querido, ¿en qué está confiando usted? ¿En qué está confiando para la vida fructífera espiritual? Enfóquese aquí, tranquilo. ¿En sí mismo? Porque Jesucristo no, estas palabras no son casualidad. Él dice, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. ¿Sí me están escuchando allá atrás? ¿Sí se oye bien? Porque yo no oigo con esto, yo no oigo. Bueno, entonces, el verso 5 dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí me oyen allá atrás bien? Bien, con eso yo me tranquilizo acá y hablo normal. Porque como yo no oigo, entonces yo grito para oírme. Como cuando uno ya está mayorcito y habla por el celular, ¿no? Entonces uno grita porque cree que no lo están oyendo al otro lado. Bien. Bueno, mis queridos, para que podamos tener una vida fructífera en el Señor tenemos que entender que dependemos de Él, no de nosotros mismos. Porque
Apartados de Él, nada podemos hacer en relación a nuestra vida espiritual fructífera. Amén. Usted y yo podemos hacer muchas cosas, inclusive dentro de una congregación. Muchas, muchísimas. De hecho, mis queridos, son muchas las congregaciones llenas de multitudes haciendo muchas cosas, muchas, pero no llevando el fruto del carácter del Señor. Y eso es imposible hacerlo si estamos apartados de Él. Amén. Ahora, ningún pámpano en independencia de su vid puede producir algún fruto. Asimismo, ningún creyente en independencia de Jesús podrá manifestar una vida espiritual verdadera. Tercero, el creyente que permanece en Jesús es uno que permanece en la palabra de Dios. Pero no solo esto, escuche. Estamos hablando de cómo se ve permanecer. Bueno, si usted está confiando en el Señor para una vida fructífera realmente y no en sus fuerzas, así se ve permanecer en el Señor. Si su fe está puesta en el Señor, realmente está puesta en Él, y usted ha sido injertado a la vid, usted así se ve. La fe es una evidencia de estar permaneciendo en el Señor. Ahora le estoy diciendo que que permanecer en la palabra del Señor es otra evidencia de que permanecemos en Cristo. Permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en mí. Mire, son dos cosas. Permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en mí. Mire el verso 7. Verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, escuche esto. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestras vidas, entonces nuestros deseos y nuestros afectos están en línea con el Señor. Y dígame si sus deseos y sus afectos están en línea con el Señor, ¿qué puede negarle el Señor? Por eso es que ahí dice, el Señor dice, pidan lo que quieran. ¿Por qué? Porque sus deseos y sus afectos estarán en línea con Dios. Porque usted está guardando la palabra, permaneciendo en la palabra y la palabra permaneciendo en usted. ¿Qué podría pedirse fuera de la voluntad de Dios que Él no concediera? Por último, el creyente que permanece en Jesús es uno que obedece a Jesús. Verso 10. Vaya conmigo al versículo 10 de nuestro texto. ¿Qué dice? Si guardareis mis mandamientos, ¿sí qué? Mis mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Amén. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien. La obediencia es un aspecto práctico de la permanencia en el Señor. Entonces, si usted quiere ver si está permaneciendo, pues mire si está obedeciendo. Si usted quiere ver si está permaneciendo, mire a ver si los principios de vida suyos son los que la palabra nos entrega. Si permaneces en la palabra y si la palabra de Dios permanece en ti. Si quieres saber si estás permaneciendo, mira dónde estás apoyándote y en qué te estás esforzando o en qué estás confiando para que se manifieste ese fruto. Y mira si hay fe auténtica, genuina, por la cual has sido unido o no a la vid. Amén.
Y por último, vaya conmigo a una cita y con esto terminamos. Mateo 27:37. Mateo 27:37 dice así. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿De quién está hablando? Bien. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esta es la parte que más me interesa. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Yo quiero decirle, mi querido, que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: permanezcan. El fruto se dará si permanecen en mí. Y Él tiene autoridad moral para hacerlo, porque Él también permaneció. Jesús permaneció. Él no se bajó de la cruz. Y vio fruto. Cuando lo injuriaban, Él, dice la Escritura, permaneció en silencio. Y Él no se bajó de la cruz. Él permaneció. Él permaneció. Por eso Él nos dice: permanezcan. Y Él permaneció en esa cruz y vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho en esa cruz. Él vio el fruto, y el fruto, ¿sabe quiénes somos? Nosotros. Permanezcamos en el Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, en esta mañana, que nos has permitido acercarnos a tu palabra y a través de ella a ti. Tú eres la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Queremos, Señor, fructificar y traer gloria al Padre. Hoy, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida y te pedimos: haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nuestras vidas para que llevemos mucho fruto para la gloria de tu nombre. Amén.